Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Hermosos, hermosas, ¿todo bien? Bueno, estamos ya terminando nuestra primera semana virtual. Viernes vamos a trabajar y a resolver dudas de prácticas del lenguaje, a trabajar un poquito juntos las actividades que teníamos para esta semana. ¿Cómo están todos? ¿Estuvieron cuidando? ¿Les resultaron fáciles, difíciles las actividades? ¿Les gustó participar de los Zooms de estas semanas? Están todos muy en silencio. Me pueden conversar, ¿eh? No tengan miedo. No tengan miedo ni vergüenza, porque si ustedes todavía no me conocen tanto, bueno, charlando nos vamos a conocer todos. Ay, a ver quiénes están. Está Carla, Valentina, Gianluca, Dana, Ciro, Eliel, creo que está Brisa, me parece. ¿Está Brisa? Sí, Brisa, ¿no? Ahí está, me sonreíste. Micaela, Natalí, Gonzalo, bueno, somos un montón, qué bueno. Buenísimo. Pueden ponerse el sonido del micrófono y cuando empezamos a leer y a trabajar juntos, si quieren lo apagan y lo vuelven a prender cuando quieran charlar. A ver, hay algunos que se están conectando con el audio, así que vamos a esperar un segundito para empezar. Hay alguien que me aparece con el nombre de Teresa Fernández. ¿Me escuchás? Ah, sos Natalí, ¿no? Sí, señor. Ah, listo. ¿Todos me escuchan los que están conectados? ¿O alguno tiene problemas con el sonido? ¿Me escuchan bien? Hagan así si me escuchan. Sí, yo ya sé. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esperamos 2 segunditos a ver si se conecta alguien más. Ah, bien, Gianluca me pone el emoji del dedito. Muy bien. Excelente. Con eso yo ya me doy cuenta que me están escuchando, si no tratábamos de solucionar los problemas que pueden pasar con todo esto de la tecnología, que es todo muy nuevo. No me viste mi lápiz más largo. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. El día miércoles, ustedes estuvieron trabajando con la señorita Caro, de biblioteca, sobre un mito que ya algunas burbujas lo habían trabajado conmigo, otros con la señora Susi, y alguna burbuja creo que todavía no lo había trabajado. Entonces lo volvieron a ver en biblioteca, porque se relaciona un poco con lo que seguimos viendo nosotros. ¿Qué tipo de relato era el que trabajaron con la señorita Carol? ¿Recuerdan? Muy bien, era Thor y el caldero de hidromiel. ¿Y qué tipo de relato es esa historia? ¿Se acuerdan cómo se llaman? Que era un cuento, una leyenda, un mito. Muy bien, era un mito. Nosotros hoy vamos a trabajar un poquito a partir de ese mito que trabajaron con la señora Carol y un poquito con otro mito de otra cultura diferente. ¿Ustedes se acuerdan del mito de Thor? ¿De qué país o de qué pueblo era esa historia?
¿No te acordás? ¿Se acuerdan? No. No tengan miedo de equivocarse, ¿eh? Si dicen algo y está mal, no importa, después lo corregimos entre todos y lo vemos entre todos. ¿Qué? No me acuerdo. ¿Se acuerdan de qué era, de qué pueblo era esa historia? Ahí está. Medio que se está cortando un poco el internet, me quedaron todos así congelados. Ahí está, ahí volvió, ahí nos volvemos a ver todos bien. Bueno, el mito de Thor era del pueblo escandinavo, de los vikingos, ¿sí? Un pueblo nórdico, de otro continente, una historia de hace muchísimos años atrás. Hoy vamos a trabajar a partir de otro mito que ustedes tenían para trabajar ayer, pero vamos a hacer hoy las actividades de prácticas del lenguaje, que se llama Tocuaj y los muchos ríos. Esta historia también es un mito, es un relato mitológico, pero es de otro pueblo. Este mito es del pueblo Huichi. Los Huichis son un pueblo originario que vive en el norte de Argentina, ¿sí? En la parte de Chaco, de Formosa, y una parte también de Bolivia. Y también ellos pensaban estas historias para dar explicación a algunos hechos que ocurrían, ya sea como de la formación del mundo, explicación de orígenes de cosas de la naturaleza. Ahora vamos a ver bien qué es lo que trata de explicar este mito. ¿Sí? Los mitos, como seguramente ya vieron con la señora Carol, o vieron también conmigo cuando leímos el de Thor, no son historias que los pueblos escribían, sino que son relatos que se formaban en la oralidad, o sea, diciéndolos, contándolos de boca en boca, y después eso fue pasando de generación en generación, fueron pasando las historias, y ahora nosotros tenemos distintas versiones escritas por esto mismo, porque no todos contaban la historia de manera igual, de manera idéntica. Entonces se fueron recogiendo todas estas historias, se fueron recopilando, y hay distintas versiones de muchos mitos. Todas las culturas originarias de distintos países, de distintos continentes, todos tienen mitos para dar explicación a los orígenes de las cosas, orígenes del mundo, como en ese momento todavía no existía la ciencia que pudiera demostrar y comprobar cómo se habían originado ciertas cosas, los pueblos necesitaban construir una explicación, entonces creaban todas estas historias un poco mágicas que daban explicación al origen de las cosas. Bueno, les voy a compartir pantalla del mito que vamos a trabajar hoy, mientras yo se los leo y ustedes, si quieren, pueden seguir la lectura. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla. Chuchum, chuchum. Espérenme un segundín. Chan, 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 chan. Es muy chiquitito porque anda todo un poco lento. No sé si es internet, si es la compu. Ahí está, ahora se los voy a poder compartir. Le toca compartir pantalla. Ahí está, muy bien.
¿Pueden verlo? ¿Quieren que le ponga un poco más de zoom, así se ve más grande? Vamos a ponerle un poquito de zoom. Si ustedes no lo tienen impreso, pueden sacar una captura de pantalla para tenerlo. Igual yo se los mandé en el archivo, ustedes lo tienen, cualquier cosa lo pueden leer después desde el celu, volver a leerlo. Igual hoy vamos a resolver todo lo que tenga relación con este mito, así ya después ustedes lo hacen así en su carpeta. Si ya lo hicieron, podemos corregir. Bueno, el mito de hoy se llama Tocuaj y los muchos ríos. Empezamos. El mundo era todo agua, todo mar, los peces contentos. Pero no Tocuaj, que se divertía con muchas cosas, pero no le gustaba nadar. Tocuaj se dirigió a Dios. Aquí no tengo dónde vivir. Te pido por favor que haya tierra, le dijo Tocuaj. Dios le dijo, ¿tierra? Tras varios ruegos, Dios le concedió el deseo a Tocuaj. Y tanto se lo concedió, el mundo entero, en vez de estar rodeado de agua, quedó cubierto de llanuras, de bosques, de montañas y de esteros. En medio de todo, puso un enorme palo borracho, o sea, un árbol de palo borracho, y dentro del palo borracho, Dios guardó toda el agua, los peces del mundo. Los peces, menos contentos, porque nadie le preguntó a ellos si querían vivir adentro de un árbol. Tocuaj se dedicó a vivir su vida, sobre todo pensando en cómo dar inicio a los Wichi, el pueblo que Tocuaj sería ancestro, que era el pueblo que les contaba recién, ¿vieron, chicos? Lo distrajeron sus pensamientos. Lo distrajeron de sus pensamientos el dueño de las aguas, el dueño del río y el dueño de los peces, que andaban preocupados. Nos encanta que haya tierra, dijeron, pero el agua y los peces necesitan algo más. Un río, un gran río que atraviese el mundo. ¿Qué puedo hacer yo?, se preguntó Tocuaj. El dueño de las aguas le dio una varilla de hierro larga y fuerte. Esta varilla es para que partas el palo borracho, así puede salir el agua y los peces. Tomó la palabra el dueño del río. Luego, con la varilla en alto, harás que el agua te siga para donde vayas. A su paso, se irá formando el río. Y por último, habló el dueño de los peces. Y dijo, cuando tengas hambre, podrás comer algunos peces, pequeños o medianos. ¿Grandes no?, le dijo Tocuaj. Grandes jamás, dijeron otra vez. El dueño de las aguas, el dueño del río y el dueño de los peces. Le dijeron que grandes no. Tocuaj, convencido de que trazar el curso de un río era una misión muy importante y también de que los peces sin duda serían muy ricos de comer, se acercó al palo borracho, apretó la varilla con las dos manos y dio un golpe tremendo, lo más fuerte que fue capaz de golpear. El palo borracho se partió al medio y el agua, llena de peces, se asomó por la abertura, pero se quedó ahí, esperando que Tocuaj dispusiera a dónde ir. Tocuaj, con la varilla en alto, emprendió el camino. El agua lo siguió. Así anduvo Tocuaj por muchas horas y el agua avanzó atrás de él. Entonces tuvo hambre Tocuaj de tanto caminar, de todo este trabajo que estaba haciendo. Dio media vuelta
atrapó un pez y se lo comió. Vamos a pasar a la otra página ahora. Ya les cambio a la otra página, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Bueno, se comió este pez. Pero siguió teniendo hambre. Entonces buscó un pez mediano, también se lo comió. ¡Oh, delicioso! Dijo, pero sigo teniendo hambre, decía Tocuaj. Entonces vio al pez más grande de todos. Un dorado espléndido que se asomaba al borde del agua como pidiendo ser devorado. Tocuaj lo miraba así y pensaba que el pez le decía: Tocuaj, comeme, comeme, que soy un pez gigante y delicioso. Sin dudarlo, Tocuaj atrapó al pez grande y se lo comió. ¿Pero qué pasaba? ¿Podía comer peces grandes, Tocuaj? No. No, solo pequeños y medianos. Los grandes nunca le habían dicho el dueño del agua, el dueño del río y el dueño de la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hiciste, Tocuaj?, le gritó el dueño de los peces. Tocuaj, que no se lo imaginaba que lo estuvieran mirando, empezó a mirar para todos los lados y se asustó. Nada, dueño de los peces, yo tenía hambre, le dijo Tocuaj. Pero te ordenamos que comieras peces chicos y medianos, nunca el dorado gigante. Curioso, el dueño de los peces empezó a perseguir a Tocuaj. El agua, que antes se adaptaba al paso de Tocuaj, ahora se le echó encima. Tocuaj corrió desesperado más y más y más y más y más rápido, y el agua detrás. Tocuaj giró para la izquierda, y el agua giró para la derecha. Volvió a girar el agua y volvió a girar para la izquierda, para la derecha, y el agua no dejó de perseguir a Tocuaj por un lado y por el otro. No dejó de perseguirlo. Detrás de Tocuaj, el río, que hasta entonces era recto, todo derechito, 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 se llenó de meandros. ¿Saben qué son meandros? Son como curvas muy pronunciadas, cuando un río, en vez de ir derechito, da una vuelta abrupta y va para un lado, va para el otro, ¿sí? Son curvas muy notorias. Y ¿cómo podría salvarse Tocuaj? Pensó y pensó y pensó mientras corría apurado para que no le hicieran nada a los dueños de la tierra de los peces y del agua. Pensó y pensó mientras corría. Al final, lo único que se le ocurrió fue convertirse en piedra. Después de todo, las piedras no se ahogan. Entonces Tocuaj hizo ¡pum!, se convirtió en piedra. Entonces se dio cuenta. El agua arrastró la piedra que era Tocuaj, golpeándola por todas partes. Tocuaj iba de un lado para el otro por el río, golpeándose por todos lados. ¡Ay!, gritaba Tocuaj, o hubiera gritado si las piedras pudieran gritar. Cada golpe le dolía más que el anterior. ¡Ay!, gritaba Tocuaj. Entonces se dio cuenta que necesitaba convertirse en algo que el agua no golpeara contra el fondo, algo capaz de flotar en el río. Entonces Tocuaj se convirtió en palo. Al principio pareció que era la solución. El agua se arremolinaba, giraba para todas direcciones, pero el palo seguía a flote, hasta que apareció una gran roca en el camino. ¿Y qué pasó? El agua golpeó el palo fuerte contra la roca. El palo se partió en 1000 astillas. Un montón de pedacitos de astillitas de palo flotaban por el agua. Todavía enojado, el dueño de los peces hizo que el agua se partiera también, para perseguir a cada una de las astillas del palo, que ahora era Tocuaj. Así fue que el río se dividió en muchísimos ríos. Cada parte del agua iba siguiendo a una de las astillitas del palo que era Tocuaj, en que Tocuaj se había convertido. Así fue
que el río se dividió en muchísimos ríos, grandes y chicos, que iban en todas direcciones y daban vueltas de acá para allá. Si no fuera por Tocuaj, que se comió el dorado, tal vez tendríamos un solo río, grande y recto, en el centro de la tierra. ¿Y Tocuaj? ¿Qué pasó con Tocuaj? De algún modo que no sabemos, consiguió volver a la forma humana otra vez, pero luego de esa aventura, el venerable Tocuaj inició la larga historia del pueblo Huichi. Pero esa mejor la contamos otro día. Y hemos llegado al fin del mito de Tocuaj y los muchos ríos. ¿Les gustó la historia? ¿Qué les pareció? Sí. Sí. ¿Les gustó? ¿Les parece que puede haber sido real que los ríos se generaron, los ríos en todo el planeta Tierra se generaron de esta manera? No. ¿Qué les parece? Porque los humanos no se pueden convertir en roca. Es verdad. Claro, muy bien. Los humanos no se pueden convertir en palo, no se pueden convertir en piedra. Muy bien. Pero ¿qué sentido tiene esta historia? Esta historia, el sentido que tiene, es de tratar de darle una explicación que en ese momento las culturas no tenían otras herramientas como para explicar cómo habían crecido cómo habían surgido los ríos. Entonces, creaban estas historias para dar explicación, una explicación un poco mágica, podríamos decir, o un poco, bueno, es una historia mitológica, del origen de algunas cosas. En este caso, ¿qué es lo que da origen a esta historia? Ahora lo vamos a ver acá. El mito que narra la creación de los seres humanos según la mitología nórdica. ¿De la creación de los seres humanos? ¿Les parece? Miren, acá tenemos varias opciones. Dice, rodea con color la opción u opciones que consideres correcta. Este texto ofrece una explicación sobre el origen de un río, el origen de los ríos o el origen de la tierra. ¿Qué les parece? El origen de los ríos. El origen de los ríos, muy bien. Entonces vamos a rodear esta opción como la correcta. ¿Sí? Este relato trata de explicar cómo se generaron los ríos en el planeta, cómo tenemos muchos ríos, que a su vez se desprenden brazos de esos ríos, como pequeños riachuelos, que se van extendiendo y rodean las montañas, y rodean las llanuras, ¿sí? Y cómo es que explica que en un momento no había agua y estaba toda contenida dentro de un palo borracho, y cómo Tocuaj fue haciendo que el agua fuera encontrando su camino, formando todos los ríos que conocemos en la actualidad. ¿Sí? Entonces, vamos a responder un poquito oralmente estas preguntas, a ver si ustedes después las responden solos en su carpeta, o quizás ya las tienen respondidas, no sé. Vamos a ver, pero las vamos a pensar juntos. Así después, si no las resolvieron, las resuelven así súper fácil. ¿Sí? La primera pregunta dice, ¿qué deseo pide Tocuaj? ¿Y de qué manera le fue concedido? ¿Cuál fue el deseo que pidió? Quería que haya toda tierra. Claro, quería que haya tierra, porque en un inicio, ¿cómo era el mundo según esta historia? Era todo agua. Era todo agua, muy bien, era todo agua, todo mar, todo río. Y él quería que haya un poco de tierra. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera le fue concedido el deseo? ¿Cómo le fue concedido ese deseo? Él pidió que por favor hubiera tierra. ¿Y entonces le concedieron ese deseo?
Sí, metiendo el agua y los peces en un palo borracho. Muy bien, le dieron tierra y toda el agua que había en el planeta, todo el agua del mundo, la pusieron adentro de un palo borracho, y también los peces que vivían en el agua. Todo estaba contenido en ese palo borracho. ¿Y, ¿y qué le dijeron? ¿Qué le dieron? Le dieron un elemento, ¿se acuerdan? Una varilla para que rompa el árbol. Muy bien, una varilla para que rompa el árbol y el agua pudiera salir de adentro del palo borracho. Pero el agua, una vez que rompió el árbol, ¿el agua salió o se quedó ahí? Se quedó ahí, tocó, tenía que mandarla a los lados. Muy bien, Tocuaj tenía que caminar y con su varilla iba indicando que el agua lo siguiera, siguiera su paso. Donde él caminara, por ahí iba a pasar el río. Después, ¿qué dice el ave? ¿Quiénes se muestran preocupados por el destino del agua y de los peces? ¿Cuál es la razón y qué proponen? ¿Quiénes le dan indicaciones y quiénes estaban preocupados por el destino del agua y de los peces? El dueño de los peces y el dueño de los ríos. Muy bien, excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Y entonces qué le dicen? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Partir el árbol. Partir el árbol, que el agua lo va a perseguir, y que si tiene hambre, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede comer cualquier pez? No, solo los medianos y los chicos. Muy bien, solo los medianos y los chiquitos, y los pequeños. Los grandes, nunca. Eso es lo que le proponen. Bueno, entonces la misión, en la C dice, ¿qué misión debe cumplir Tocuaj? ¿Cuál es la misión que debe cumplir? Recién lo dijimos. Romper el árbol. Romper el árbol, empezar a caminar y que el agua vaya siguiendo su paso. ¿Sí? Señor, ¿hay que sacar captura? Esto lo tienen ya en el archivo. Si quieren sacar captura, pueden hacerlo. Pero son las mismas ¿Quieren? preguntas que ya tienen. Si quieren, pueden sacar captura, sí. Tienen toda la libertad de hacerlo. Señor, ¿esto tenemos que copiarlo en la carpeta? Esto lo tienen que responder en la carpeta, sí. Si no, igual lo tienen, esto ya está en el archivo o en la fotocopia que ustedes tienen. ¿Sí? Si no quieren copiar todas las preguntas, pueden ir poniendo 1, A, y responden, B, y responden, ¿sí? Eso es como a ustedes les quede mejor, ¿sí? Bueno, a ver, nos llegamos, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 10 minutos todavía. ¿Nos llegamos a quedar sin tiempo? Yo les aviso por el grupo y nos volvemos a conectar un ratito como el otro día, ¿sí? Y corregimos lo de prácticas del lenguaje del otro día. Bueno, ¿qué hecho desencadena que el dios de los peces quiera castigar a Tocuaj? ¿Qué consecuencias tuvo ese hecho en la tierra? ¿Qué es lo que hace Tocuaj que lo enoja al dios de los peces? Es grande. Que se comió el pez dorado, el pez grande, el más grande que había. ¿Y qué consecuencias tuvo ese hecho? ¿Qué pasó? Entonces, como el dios se enojó, Tocuaj, ¿qué hizo? Correr. Empezó a correr, y entonces, ¿qué pasó? ¿El agua empezó a ir derecho? No. No, el agua empezó a tomar distintos rumbos, empezó a tener muchas curvas, porque ¿quién lo perseguía? A Tocuaj. Lo perseguía a Tocuaj. Muy bien, ¿quién? El dueño de los peces. Muy bien, el dueño de los peces o dios de los peces. Perfecto, excelente. Entonces, eso hizo que el río empezara a tener diferentes rumbos, todo un montón, muchas vueltas, muchas curvas, en vez de ir derechito. Después la otra pregunta dice, ¿en qué época o lugar crees que se desarrolla este relato? ¿Hay algún dato preciso que nos diga si es hace muchos años, si es ahora? Muy bien, sabemos que el relato se origina donde vivía el pueblo Wichi, o donde vive, porque todavía hay comunidades wichis. Pero hay un dato preciso que diga, no sé, en 1846 Tocuaj era
Era No. un habitante del pueblo Wichita. No, no tenemos un dato concreto. ¿Pero podemos imaginarnos que esto sucedió ahora o que sucedió hace muchísimo tiempo? Al mismo tiempo. Hace mucho tiempo. Imagínense que esta historia trata de relatar el origen de los ríos, cuando la Tierra todavía no era como la conocemos nosotros. Como que es un relato muy ancestral de hace un montón de tiempo atrás, ¿sí? Donde la Tierra no era como la conocemos hoy en día. Y después la F pregunta, ¿qué hechos sobrenaturales suceden en esta historia? Y que anoten algunos ejemplos. ¿Cuáles podemos encontrar como sobrenaturales? O sea, que sean como un poco fantásticos, un poco mágicos, algo que no sea como tan de la realidad. Que Hay todo el agua bastantes entró cosas. en un solo árbol. ¿Cuál? Que todo el agua del mundo entró en un solo árbol. Muy bien, que todo el agua del mundo entró en un solo árbol. ¿Qué más? Hay muchas cosas que pueden ser sobrenaturales. Convertirse en una piedra y un palo. Muy bien, que Tocuaj se convirtió en una piedra, se convirtió en un palo. Después, ¿qué tenía también? Una varilla. Una varilla que era como mágica también. Tenía una varilla que mientras él iba caminando dirigía el rumbo del agua con esa varilla. Esto también es sobrenatural. ¿Y con quién hablaba Tocuaj? Que escuchaba sus voces y no sabía así por dónde venían, que lo estaban viendo. Con los dioses del pez y del río. Muy bien, con los dioses o dueños de los peces, del agua y de la tierra. Muy bien, excelente. También se comunicaba con los dioses, eso también es sobrenatural. Él escuchaba su voz y respondía, interactuaba con ellos. ¿Sí? ¿Hay alguna otra cosa? Ya dijimos un montón, que tenía una varilla mágica con la que podía hacer que el agua lo siguiera y generar el rumbo de los ríos, que podía convertirse en piedra y en palo, que se comunicaba con los dioses, con el dios o dueño del agua, de los peces y de la tierra. ¿Hay algo más que se les ocurra? Bueno, todos esos son ejemplos que lo pueden escribir para resolver la pregunta F, ¿sí? Esta. Esos son todos los ejemplos que pueden poner. Ya tienen ahí un montón de ideas para poder responder en su carpeta. ¿Alguna otra cosita, alguna pregunta de estas que no se haya entendido? ¿Algo que quieran que volvamos a releer? Señor, ¿la ve cómo era? La B dice, ¿quiénes se muestran preocupados por el destino del agua y de los peces? ¿Cuál es la razón y qué proponen? Entonces, ¿quiénes eran los que estaban preocupados por los peces y por el agua? Y les dan... Los dueños de los peces y del río. Muy bien, los dueños del río y de los peces, perfecto. ¿Y entonces qué le dicen a Tocuaj? Que vaya a romper el árbol. Que vaya a romper el árbol y que con la varilla el agua lo va a perseguir. Eso es lo que le proponen. Y también le dicen otra cosa. Le proponen que si tiene hambre, Como los los medianos. muy bien, que puede comer los peces medianos y los pequeños, pero nunca los grandes. ¿Sí? Esa sería la respuesta B. Entonces, los que están preocupados por el destino del agua y de los peces son el dueño del río y el dueño de los peces, todos los dioses, y le proponen esto, que no se coma los peces pequeños, los peces grandes, que solo los pequeños y los medianos, y
Le dicen que con esa varilla él puede orientar el curso de los ríos. Y esa es la misión que debe cumplir Topaz. Debe ir caminando y que el agua lo vaya persiguiendo. Así va formando el curso del río. Esa sería la C. ¿Sí? Díganme si tienen alguna duda de otra de las preguntas. Si tienen alguna duda de las preguntas, me dicen. ¿Sí? Si no, ahora que ya se nos está por cortar el tiempo, si quieren me preguntan ya antes de que se nos acabe, porque tenemos un minuto. Seguramente se va a cortar en un minutito el Zoom. Lo que vamos a hacer es, yo les aviso en el grupo, en 10 minutos, que se guarde la grabación de este Zoom, y nos volvemos a conectar para corregir las actividades de prácticas del lenguaje del martes. ¿Sí? Así los ayudo un poquito las del lunes y las del martes. La que dice texto, párrafo, el texto, el párrafo y la coherencia, y la de poniendo en práctica lo aprendido. ¿Sí? ¿Les parece? No. No estuve yo. ¿No tienen ganas? ¿No les parece o estaban diciendo que no a otra cosa? Yo para ayudarlos así ya tienen todo corregido y se quedan tranquilos de que respondieron bien, o si tienen alguna duda me preguntan. ¿Sí? Bueno, dale. Perfecto, entonces. Yo en el grupo les pongo cuando nos volvemos a conectar. Siempre tarda más o menos, entre que terminamos un Zoom y empezamos uno nuevo, tarda más o menos 10 o 15 minutos. Así que aprovechen para ir al baño, si quieren tomar algo, un poquito de agua, preparar las actividades, se relajan un poquito y hacemos otro Zoom de prácticas del lenguaje. El martes no estuve. ¿Vos el martes no estuviste? No, y el lunes tampoco. Bueno, el del martes está grabado y subido a YouTube. Yo compartí el video para que el que no pudo estar, que lo pueda ver. A ver.